Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis queridos amigos y amigas de Libra, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Muchísimas gracias como siempre por estar acá. Hoy vamos a estar viendo cuáles son los mensajes canalizados de tu persona especial para ti. Les invito a suscribirse a mi canal como favor personal, ya que esto me ayuda a seguir haciendo que mi canal vaya creciendo, llegar a más personas y seguir generando este contenido de forma gratuita. Además, cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores, vamos a estar haciendo un vivo respondiendo tus preguntas de péndulo y dándote un consejito de manera gratuita. Así que dale ahí a suscribir y dale a la campanita también, ¿okay? Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son El centro de mi corazón de Chayanne e Imagíname sin ti de Luis Fonsi. Te voy a invitar a que tomemos 3 respiraciones profundas y comencemos con la canalización. Esta es una conexión kármica, venimos a aprender de esto. Te he mentido y no soy quien te he dicho que soy porque me da tanto miedo ser honesto contigo y decirte cómo me siento. La verdad es que hay tanta atracción entre nosotros. Siempre tendrás un lugar en mi corazón y no quiero sentirme herido nuevamente. Te pido que por favor trabajes en ti, que te enfoques en ti, en tu bienestar. Acá hay amor incondicional. Sin embargo, todavía estoy arreglando mi corazoncito. Hay muchas cosas de las que tengo que dejar ir. Hay ciclos que tengo que cerrar. Pero lo que siento en mi corazón es que te amo infinitamente. Estoy pensando constantemente en ti. Sin embargo, sé que me cuesta mucho darte la estabilidad que tú estás buscando. La estabilidad que te mereces. Me encanta jugar contigo, coquetearte. Ok, Libra, vamos a ver qué está pasando contigo y tu persona especial. Ahora vamos a entrar un poco más a hacer el análisis de esta lectura. Luego vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados. También vamos a estar mirando qué es lo que está pasando contigo, darte un consejito y al final de la lectura vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti, ¿ok? Si bien hay mucho amor, de hecho, al centro de la lectura lo que tenemos es la carta de los enamorados, ¿ok? Tenemos 3 arcanas mayores, lo que nos indica un despertar espiritual o intervención divina con tu persona especial. Hay mucho amor con la carta del hierofante. La carta de la muerte nos está invitando a darnos cuenta que tu persona está cerrando ciclos que han sido dolorosos para poder tener esta unión. Piensa bastante en ti y hay cosas de las que se está deshaciendo para algunos de ustedes. Tiene que ver con que su persona está con otra persona en este momento o quizá en algún matrimonio del cual se está separando. Bien, es posible, no para todos va a resonar esta historia, ¿ok? Es una persona que se puede estar guardando mucho sus sentimientos honestos y no te dice, pero sin embargo dice, acá hay algo que aprender, todavía hay algún karma que tenemos que soltar para poder estar juntos, ¿ok? Sin embargo te dice, tengo amor incondicional por ti. Pero la separación, si es que ha habido separación entre ustedes, ha sido muy difícil. Entonces se siente un poquitito perdido con todo lo que siente. Vamos a mirar un poquitito más. Porque también nos dice, bueno, muy pronto. Dice, decide claramente lo que quieres para que venga hacia ti. Entonces también eso tiene que ver con nuestro poder de manifestación. Insisto, siento que tu persona piensa mucho en ti. Se queda pensando en ti, se queda pensando en situaciones del pasado también. No te ha podido dejar ir o cerrar el ciclo todavía contigo. Para aquellos que están lidiando con un ex o hay ciclos que todavía no ha podido cerrar. Con la carta de la justicia, esta es tu carta, Libra. Nos está diciendo que todavía no ha podido cerrar ciclos contigo. Bien. Y que quiere tomar las decisiones más justas que tienen que ver con la unión. Sentir las cosas en su corazón. Seguir su corazón. Vamos a mirar. Ok. Lo que siento es que
puede ser que tu persona esté envuelta en una relación kármica o haya un karma que no necesariamente tenga que ver con una relación, que todavía tiene que sanar, trabajar, estudiar, liberarse. Hay aspectos de codependencia. Me reiteran acá con el 2 de copas al reverso que tenga que ver con alguna separación con un antiguo amor o alguien del pasado. Bien. Cómo terminar de sanar las heridas del pasado. Tú para tu persona especial eres un sueño hecho realidad. Siente que eres algo que quiere mantener, pero le falta empoderamiento. Bien. Hay muchas cosas en su interior que tiene que explorar. Hay muchos miedos, inseguridades. Y es esto lo que lo va reteniendo, ¿no? Como que no sabe ir o le carece de fortaleza todavía para soltar lo que tiene que soltar y poder manejar esto de una mejor forma, ¿no? Tiene que tomar decisiones. Ojo, acá ya hay 2 reinas y una emperatriz. Puede haber más de una persona envuelta en esta lectura. Pero claro, es como tomar la decisión, bueno, ya tengo que dejar ir lo que no me hace feliz para comenzar a moverme hacia otra parte, pero todavía no tiene las cosas muy claras con esta reina de espadas al reverso. Puede ser que haya alguien que lo esté reteniendo, una persona con una energía un poco más manipuladora que generalmente tiene la reina de espadas. Me gustaría ver otra carta de resultado para tu persona especial. Claro, tiene que haber un quiebre importante en su vida y es parte de este despertar espiritual que está pasando. La separación con la otra persona o la separación contigo también es parte de un despertar espiritual que lo lleva a, vamos a ver, todavía un poco más de desempoderamiento, pero a la medida que se va encontrando con sus verdaderos deseos, lo que se mira es la unión contigo con este 2 de copas al derecho. Bien, es una persona que quiere ir contigo con la reconciliación, es una persona que no te ha podido olvidar, que piensa constantemente en ti. Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar envueltos en esta lectura. Puedes estar lidiando con otro Libra, un Géminis, un Acuario, nuevamente Acuario, o un Tauro. Recuerda que estos signos no son limitantes para ti. Quiere decir que la lectura resuena contigo y no aparece el signo, no significa que la lectura no sea para ti, ¿ok? Me gustaría ver que los guías espirituales nos puedan contestar una pregunta que tengas, así que te invito a respirar profundo, que te hagas una pregunta desde el corazón acerca de esta conexión y vamos a ir viendo. Es un viaje que esta persona tiene que hacer de empoderamiento y de sanación personal. Sin embargo, la vida lo está llevando a hacer esos reconocimientos, ¿ok? Como, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde realmente pertenece mi corazón? Te piden a ti, pídele a tus guías. Es un gran sí, si es que tu pregunta es de sí o no. Acá puede existir el perdón y el perdón te ayuda también a sanar. De aquí a un año, si es que estás buscando tiempo, dice de aquí a un año pueden haber cambios muy felices y comunicarse claramente. Es parte de esto. Dice comunícate claramente y sea asertivo, que es más o menos la misma energía. Tiene que ver con trabajar en la forma en la que dice las cosas y principalmente contigo, porque una cosa es el viaje de tu persona especial y otra cosa es comenzar a replantearte si es que esto es lo que realmente tú quieres para ti y si es que esto es lo que te sirve. Bien, puede ser que tú sientas que, bueno, lo que pasó con esta persona especial yo ya no lo quiero más en mi vida y eso está muy bien también, ¿no? Pero si es que hay una parte de ti que todavía sigue conectado a esto, siento que hay formas de arreglar las cosas, ¿ok? Es como algo que el tiempo lo dirá, ¿no? El tiempo lo dirá, hay que esperar a que tu persona, más allá que esperar, hay que permitir que tu persona tenga este espacio. Posiblemente es una persona que tú extrañas mucho, que sientes una conexión importante. Está el 6 de copas aquí al reverso. Esta generalmente es energía de almas gemelas en separación y nos habla mucho de la nostalgia, de las heridas del pasado y cómo tú a veces sientes que esto puede ser un mecanismo de autosabotaje. Ahora estás planteándote, bueno, ya es hora de trabajar en mi propia independencia. Puede ser que nuevo amor haya venido hacia ti con este as de copas y te estás empoderando tú, o sea, tú tienes la carta del emperador. Ahora estás comenzando a ver las cosas más claras también con respecto a esta persona y con respecto a esta conexión. Lo que tú quieres es una conexión recíproca. Bien, y esto te ha generado conflictos con tu persona especial de la que estamos hablando el día de hoy. Y esos conflictos son los que tú quieres cortar en particular. Aquellas personas que no son capaces de ofrecerte esa copa de amor o vienen con una copa de amor que está como un poquitito rota, por así decirlo. Pero hay una parte de ti que quiere una especie de reconciliación. Sea como sea, hay amor para ti, Libra.
Lo que me gusta es que al centro de tu lectura está el emperador. Esto significa que a pesar de todo lo que haya pasado en tu vida, has ganado el suficiente aprendizaje como para entender que esto es lo que quieres, esto es lo que no quieres, y te vas empoderando desde ahí. Y da lo mismo, bien, lo que esté pasando con la otra persona, da lo mismo, tú has formado tu propia fortaleza en tu vida, en tu mundo interno. Hay siempre llamados a nuevas oportunidades para conectarte con tu verdadero y auténtico yo, y eso es lo que estás haciendo. Ese es tu viaje personal, querido Libra, ¿bien? Ya no depende de la otra persona. Vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial, y vamos a tomar un consejo, ¿no? Porque no lo vemos develándose ahora, inmediatamente, pero como que siento que ya estás lista para pase lo que pase y ya tienes tu mente clara. Y sabes que hay cosas que tienes que cortar para ti, para tu bienestar. Vamos a mirar. El paje de pentáculos al reverso. Siento que es una persona que no te puede todavía ofrecer estabilidad. Vemos el mundo al revés. Qué simpático cómo se le hizo. ¿Vemos el mundo al revés? Claro que sí, tu persona todavía no lo tiene todo claro. Con el 10 de espadas todavía hay ciclos que tiene que cerrar. Ahora me aparece otra reina. Entonces acá la invitación, Libra, es a cuidar tu corazón, porque si bien tu persona tiene energía de almas gemelas, quiere la unión contigo, bien, no significa que eso sea algo productivo para ti, ¿no? Puede haber comunicación pronto con el as de espadas y con la carta del sol. Entonces acá hay ciertas cosas, insisto, que tu persona especial tiene que cortar. Y cuando ya esté aburrido de su estilo de vida o de su sufrimiento, por ejemplo, puede comenzar a tomar esta espada y a cortar lo que no le sirve y comenzar a moverse hacia ti. Es una persona que está un poco desconectada de sus deseos. Es una persona que, por ejemplo, va a estar actuando bajo las normas sociales y no de acuerdo a lo que sigue su corazón muchas veces, y eso es lo que ha provocado disonancia entre ustedes, aparte de ciertos conflictos que nos están mostrando, ¿no? Conflictos de intereses, conflictos de hablarse, ¿bien? Pero con el as de espadas podemos, por ejemplo, esperar comunicación, y es una comunicación que nos va a dar claridad y nos va a dar oportunidad de reconocer esto de otra forma, que se conecten auténticamente como dos niños, como con esa energía pura, ¿bien? Así que por ahí va, cada uno tiene que tomar sus propias decisiones aquí. Vamos a ver cuáles son los consejos para ti el día de hoy antes de retirarnos, pero espero que esto te sirva para tener un poco más de claridad. Todavía hay energía estancada aquí, ojo, especialmente con este paje de pentáculos y el mundo al reverso. Todavía hay cosas que tu persona que no las ha podido ver de forma clara, ¿bien? Pero a medida que ya se va dando cuenta que en el espacio donde está ya no lo sirve, ahí podemos comenzar a reconocer una comunicación que te diga, por ejemplo, en verdad ya no quiero estar aquí en donde estoy, quiero estar contigo, ¿bien? Lo que quiere es la reconciliación, ¿bien? También te dice para ti, tu realidad externa es equivalente a tu realidad interna. Cultívate internamente para manifestar la vida que quieres, ¿ok? Mira hacia adentro y revisa aquellos patrones de comportamiento o pensamiento que pueden ser tóxicos o destructivos. Tómalos, acógelos, sánalos y déjalos ir. Y me vuelven a mostrar la energía del diablo que está aquí atrás, que nos dice generalmente que hay ciertos patrones tóxicos o destructivos que tengan que ver con tu pareja, y posiblemente es eso lo que tu persona tiene que sanar también, ¿ok? También te dice, pasa más tiempo meditando para descubrir la maravillosa persona que eres, ¿bien? Eso te ayuda a seguir empoderándote, y cuando llegue el momento, decidir bien y apropiadamente si es que es esto lo que tú quieres para ti o no, ¿bien? No guiarnos como con el amor ciego, sino que poder ver las cosas de forma perspectiva y preguntarme, bueno, ¿esto me sirve para mi crecimiento personal o realmente me está alejando de lo que yo quiero ser y lo que yo quiero construir para mí? Bien, es hora de mirar hacia adentro y hacernos ese tipo de preguntas, ¿ok, Libra? Muchísimas gracias por estar acá. Por favor, no te olvides suscribirte, ¿ok? Me encanta tenerte aquí en mi canal y me encanta hacer este tipo de contenido para ustedes, así que les pido ahí que me apoyen nuevamente. Nos vamos a ver la próxima semana con un nuevo video, así que muchísimas gracias por estar acá. Les mando un abrazo desde el alma, que tengan un maravilloso día. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal, espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video.
Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.